y me parece un poquito como alcanzar la eternidad, como que si la verdadera dimensión de la eternidad existe, está en la literatura y está en los libros, y qué bueno que el papá pueda quedar vivo en ese libro, porque yo me voy a morir eventualmente en algún momento, mi mamá se va a morir, mis hermanos se van a morir, pero el papá es el único que va a quedar vivo, y esa idea me parece preciosa. Bienvenidos al camino del libro, en el corazón de la ciudad de Medellín, hoy con la autora Sara Jaramillo Krinker, para celebrar lo que los personajes hacen de uno, en lo que se ha convertido Sara con sus personajes, los personajes que la han fundado, los personajes que le han permitido tener puentes con las lectoras, con los lectores, los personajes que te han enamorado mucho más de la literatura desde tu infancia. Esta organización del Centro Comercial Camino Real y la Fundación Taller de Letras es un ejemplo de que la ciudad está viva culturalmente, donde ocurren todas estas cosas mágicas, también la literatura hace su magia. Les pido un aplauso bien fuerte que se escuche en todo Medellín para recibir a Sara Jaramillo. Sara, ¿ya te habías imaginado que alguna vez ibas a venir a pagar un club y al mismo tiempo ibas a dar una conversación sobre tus personajes? ¿Cómo es para vos estar aquí en este escenario que no es el que siempre visitamos? Bueno, primero les quiero dar las gracias por acompañarme el día de hoy. Qué rico pasar una tarde de lunes aquí. Y a mí me parece alucinante lo que está pasando ahora con la literatura. La literatura ya no es como ese lugar escondido en librerías y en bibliotecas y en lugares a los que consideramos tradicionalmente académicos, sino que la literatura ya está en todas partes. A mí me invitan a charlas a todos lados y me parece buenísimo porque es la manera de acercar eso que tanto amo yo, que son los libros, con los lectores, porque es que realmente los lectores están en todas partes. Yo siempre digo que la persona que no lee, no es porque no le guste leer, es porque no ha encontrado el libro que le va a abrir el camino a otro libro y que ese a su vez se lo va a abrir a otro más. Entonces me parece muy importante como sacar la literatura de ese esquema tan rígido, tan académico, tan acartonado y podernos encontrar, por ejemplo, hoy una tarde de lunes en pleno centro de Medellín, en un centro comercial. Y con esas mujeres tan bellas que están allá arriba. Bueno, les mandamos un abrazo, muchachas. Gracias por ser parte de este encuentro, de esta galería de historias que vamos a tener. Precisamente la idea es poner los personajes de tus 4 novelas aquí a que caminen y los vamos a sentar. Es la invitación, quienes no han encontrado todavía el caminito para llegar a las novelas de Sara, este podría ser el encuentro. Y sabemos que vienen de otros municipios, de otros departamentos, de otros lugares. En el caso de las muchachas vemos que vienen preparadas con los libros. Ahora, si a uno le dicen una biblioteca, un centro cultural, uno va como en esa tónica, pero estar aquí en el centro comercial creo que le da un sentido a otra Medellín, otra ciudad que con la literatura, la educación, la cultura, y creemos que las empresas privadas, el mundo comercial, las compañías, hoy la industria cree más en los clubes de lectura, en las tertulias, Sara. Hablemos de eso, hablando de los espacios, ¿cómo ha sido la experiencia de estos 5 años habitando lugares, espacios que cada vez son mayores en la ciudad? ¿Cómo es la experiencia, como decía Juan Pablo, de ser escritora y al mismo tiempo dinamizadora de espacios culturales diversos? Es que yo me siento súper afortunada porque creo que llegué como al mundo literario en un momento bien particular. Y ese momento es que contamos, por ejemplo, hoy en día con redes sociales y contamos con espacios más abiertos a recibir a los autores y a recibir los libros. Entonces, para mí como autora, William, me parece espectacular, por ejemplo, poderle poner cara a los lectores.
Yo voy mucho a charlas, yo voy mucho a clubes de lectura, yo creo que yo canso a la gente porque voy a todas partes donde me invitan, pero es que yo también pienso en la Sara que fue lectora de 14 años, yo me hubiera muerto, si a mí me hubieran, si hubiese habido estos espacios, que no los había en ese entonces, yo hubiese podido conocer a mis autores, o les hubiera podido escribir por redes sociales y que ellos me contestaran. O sea, esto tiene que haber sido una cosa como un hito en mi vida. Entonces yo me pongo mucho, o sea, yo intento que a mí no se me olvide que yo fui lectora y que soy todavía lectora y que por encima de todo siempre seré lectora. Entonces yo creo que hay que aprovechar esos espacios de cercanía y porque finalmente los lectores son los que le dan vida a los libros. William, es que si un libro no tiene lectores, ¿qué es un libro sin lectores? Nada. Nada, es un objeto en la biblioteca acumulando polvo. Eso es un libro sin lectores. Los lectores son los que le dan vida, los que lo leen, los que lo recomiendan, los que lo publican, los que lo montan en sus historias, los que se lo recomiendan a las amigas. Los lectores son los que lo regalan. Entonces, yo creo que una historia... Esta es la prueba. Sí, una historia por sí sola no hace nada. Una historia, para que se complete el círculo, necesita un lector. Ahorita se lo firmo. Y esta es la prueba, Sara, de lo que estás diciendo. Denme el nombre de ustedes, muchachas. A ver, ¿quiénes son? Catalina y Catherine. Bueno, es que incluso parecen los trillizos de tu novela, pero casi, falta una para que sean las trillizas. Catherine y Catalina son la prueba de que también los lectores se vuelven personajes. Y mira el libro como está de bello, sí. ¿Cierto? ¿Cuántos lugares, Sara, discúlpame, este libro habrá habitado? Tremendo. Y está rayadito, mira, tiene 50,000 pesos allá adentro. A mí me encanta cuando me llegan los libros y se les nota el trajín. A mí eso me encanta porque significa que fue leído, que fue llevado a la finca, que fue llevado a unas vacaciones. Hay gente que llega toda penosa, y es que se me regó ahí un café y yo me encanta, o sea, es que estaba en el mar y me agarró una ola, a mí me encanta todo eso. Y soy de las que pienso que los libros hay que rayarlos, los libros hay que dejar huella, los libros hay que doblarle la puntica de la página que a uno le gustó, a los libros hay que ponerle banderitas. Claro. Los libros tienen que tener la huella de uno, que se note que fueron leídos, que fueron aprovechados, que fueron compartidos, con el novio, que con fueron la novia, masticadas las frases, con la mamá, con el papá. Sí. Quiero llamar a Catherine, ¿cierto? Para que nos cuente y que le hagamos un homenaje a tus lectores. Que Catherine nos cuente un poquito de lo que ha vivido este libro. Y te voy preguntando algo, ¿has visto si los lectores se te convierten también en personajes? Si los lectores potencialmente también pueden entrar en las novelas, sí. Si las amigas incluso, sí. Lectoras tuyas, sí. Se te han ido colando en sí. Las historias. Sí. Los lectores se pueden convertir en todo. Es más, yo tengo muchos lectores que de tanto verlos en eventos, hoy puedo decir que son amigos. El título que le daba Juan Pablo a la charla, lo de ten cuidado o acabarás en mi novela, es un poco lo que decís, William. Yo pienso que cualquier persona, cualquier situación que yo veo, cualquier cosa que yo observo que pasa en la calle, eso es posible material de literario. Entonces yo tomo mucha nota mental de las cosas que me llaman la atención, las personas que me llaman la atención, las situaciones absurdas. Hay veces que me encuentro en la calle que me llaman la atención. Yo todo eso lo guardo en unas noticas en el celular que dice ideas para relatos o novelas, y yo todo eso lo apunto ahí. Y eventualmente salen cosas, diálogos que yo tengo con mis amigos, siempre hay alguna frase que se queda como sonando, yo la apunto ahí y eso fijo aparece en el parlamento de algún personaje. Eso es muy bonito, como un autor va incorporando, porque es que la novela se construye con eso, se construye a través de la experiencia, a través del día a día, se construye con tener los ojos muy abiertos y los lugares donde uno va, las personas que uno conoce. Las novelas y las columnas de prensa, es así que me tienen miedo mis amigos, porque todo lo que dicen puede ser material de columna. Sí. Y aquí tenemos a Catherine para que le hagamos un homenaje a tus lectores como personajes de la historia de estos 5 años, porque estos 5 años han estado muy movidos. 4 novelas,
una cantidad de reediciones, programas, encuentros. Así que ven, acomódate aquí y cuéntanos un poquito de lo que ha sido, por ejemplo, lo que estos viajes con este libro te han generado. ¿Cómo llegaste a Sara? Ven, entremos aquí en el plano y adelante, Catherine. Cuéntanos y cuéntale a Sara cómo es ser lector de Sara. Pues mira, particularmente este libro yo me lo leí en Porto, o sea, lo llevamos desde acá y yo iba para Porto a pasar 3 meses. Incluso fue súper teso porque era vivir un mes completamente sola. Y yo dije, bueno, me lo llevo, me llevé otros, pero me lo devoré en 2 días, o sea, yo lloraba impresionante. El libro me lo recomendó Cata. Sí. Y a Cata te lo recomendó la hermana. O sea, ha pasado por muchísimas personas. Se puede decir que todo nuestro entorno lo ha leído. Sí. ¿Y has llorado? Hemos llorado demasiado, nos encanta, la seguimos, la seguimos en red, leemos todos los domingos su columna, nos encanta, o sea, no esperamos como despertar para leerla, te admiramos mucho, o sea, fue pucha, nos parece una lectura, o sea, es demasiado divertida. No sé, vinimos desde Envigado porque siempre como que decíamos vamos a ver a Sara, vamos a ver a Sara y nunca encontrábamos como el momento para hacerlo. ¿Y cómo llegaron, Catherine, al evento, a este camino de los libros? Por Sara, porque tú lo publicaste en Instagram. Dijimos, bueno, vamos en un momentico. Mira, era el momento y estamos felices de estar acá. Muchas gracias. Permiso. Gracias, Catherine. Un aplauso a Catherine, a Cata y a todos los lectores que ya son personajes de tu historia, que han vivido con vos estas historias. ¿Cómo recibes la historia de Kate y de Cata? Mira, yo la recibo con mucho asombro y con mucha gratitud. Este libro va a cumplir 6 años de publicado y a mí me emociona mucho porque yo todos los días sigo recibiendo este tipo de mensajes. Llegué al libro por no sé quiéncito, que a su vez llegó por no sé quiéncito, porque ha sido un puro voz a voz, porque Angosto es una editorial independiente, porque es una editorial chiquita, porque no tiene el rubro para hacer publicidad. O sea, todas las ventas han sido de gente recomendándole a la gente, recomendándole a la gente, recomendándole a la gente. Y también me emociona mucho de este libro, y es que la gente cree que va a leer ahí mi historia, pero se lee a sí mismo, porque eso es la historia de una Medellín que todos vivimos, o de que conocemos a alguien que vivió esa Medellín y que le pasaron cosas parecidas a las que yo narro en el libro. Entonces finalmente yo me di cuenta de que esta no es mi historia, que esta es la historia de toda una generación que atravesó por una situación muy difícil en la Medellín. Entonces es muy bello ver cómo la literatura y cómo uno no lee siempre a los libros, sino que son los libros hay veces los que los leen a uno. Claro. Bueno, aquí hay un fragmento que me gustaría leer de cómo maté a mi padre, porque me ayuda mucho a que entremos al mundo de los personajes que están en tus novelas. Arranco la maleza de entre las piedras y disfruto sembrando árboles y regando el jardín con la manguera. Tengo ensoñaciones al amanecer que me hacen saltar de la cama para escribirlas antes de que se me olviden. Cada vez me convierto un poco más en mi padre. La genética nunca falla. Y bueno, eso es lo que vamos a encontrar, y por eso Cata y Kate han llorado tanto. En mi caso, por ejemplo, en la foto de familia nunca estoy con mi papá. Mi papá está con mi hermana, con mi mamá, y están ahí ellos 3. Nunca, después de que murió, terminamos o estuvimos en la foto. Está mi hermana, está mi mamá y estoy yo. En la foto nunca estamos los 4. Él murió 20 días antes de que yo naciera, por aquí, más o menos. Un bus de Itagüí le pasó por encima, no logró, ¿cierto? Yo todavía no he podido matar a mi papá, escribiéndolo, resucitándolo, que es parte pues de la magia que tenemos en la obra. Entonces, estar en el centro y estar hablando con vos del personaje de tu padre
y precisamente lloré mucho con eso, cómo poder escribir a mi padre para matarlo, en el sentido de que todo el tiempo está conmigo y ahora necesito que me deje descansar, ya no quiero el fantasma, y que al menos en la escritura estemos los cuatro un día de estos. ¿Cómo ha sido escribir del padre, pero también el papá? Hay una forma hermosa que dice Sara siempre, la mamá y el papá. Sí. Y tratando de contar al papá, a papá, contaste mucho a mamá. Hablemos de esos dos personajes fundacionales e iniciáticos para vos. Tratando de encontrar cómo matar a tu padre, poéticamente hablando, cómo también lograste hacerlo con tu mamá. Juguemos con los dos. Bueno, para los que no conozcan el libro, les hago un pequeño contexto. Mi papá era abogado y a él lo mataron cuando yo tenía 11 años. Y mi familia es muy grande porque yo tengo un hermano mayor, luego estoy yo, y mi mamá, buscando el tercer hijo, quedó en embarazo de trillizos. Entonces éramos una familia muy grande, y precisamente por ser tan grande, mis papás habían decidido irse a vivir a una finca como en las afueras de la ciudad, pues porque éramos tan bullosos, éramos tantos, esa familia era un manicomio completo, entonces vivíamos en esa finca. Y de repente matan al papá. Yo tenía 11 años, como les dije, mi hermano mayor tenía 13 y los trillizos tenían 6 años. Los trillizos ni siquiera se acuerdan del papá. Y mi mamá, en una decisión muy valiente, porque todo el mundo le decía, ay, pero usted cómo se va a quedar en esa finca, usted viuda, usted sola, usted con 5 hijos, usted cómo va a hacer en esa finca, no le da miedo. Bueno, todo el mundo como chuzándola para que se viniera a vivir nuevamente aquí a Medellín, como más cerquita de mis abuelos, de sus hermanos. Y mi mamá muy valientemente dijo, no, yo me voy a quedar en la finca y me voy a hacer cargo de todo. Entonces mi mamá se convirtió como en un papá. Mi mamá de repente ya era el hombre de la casa. Mi mamá aprendió a guadañar, aprendió a aspirar la piscina, aprendió a hacer un montón de cosas que tradicionalmente hacía el papá. Entonces, claro, yo quería contar la historia del papá, pero era imposible no hablar de la mamá, pues porque la mamá había sido como ese soporte de nosotros 5, estoy hablando de mis hermanos y de mí, fue como ese soporte que nos ayudó como a seguir adelante, fue ese bastión que siempre vimos tan fuerte, siempre vimos tan segura de yo voy a ser capaz con esto, no se preocupen. A pesar de que estaba destruida por dentro. Yo eso lo descubrí después vieja, que ella todas las noches se encerraba, lloraba, se preocupaba si sí iba a poder salir adelante, si sí iba a ser capaz con toda esa carga, pero ella nunca permitía que nosotros viéramos eso. Yo eso lo agradezco mucho porque yo hubiese visto a mi mamá destruida y para mí hubiera sido un motivo de preocupación muy grande, porque yo a mis 11 años ya me preocupaba. Yo me preocupaba por la muerte, o sea, si uno a los 11 años le matan al papá, de repente el tema de la muerte empieza uno a darse cuenta, es que la gente sí se muere, y no solamente los viejitos, se mataron al papá, que a mí quién me asegura que no van a matar a mi mamá, y si matan a mi mamá, ay, ¿quién se va a encartar con nosotros 5? Entonces a mí eso me angustió mucho, toda la vida me angustió mucho. Yo siempre digo que una de las razones por las que no quise tener hijos es porque yo siento que fui como la mamá de mis hermanos, y porque cargué como con toda esa angustia de la crianza, y entonces, bueno, fue como una de las razones. Entonces, bueno, la mamá quedaba ahí quedó muy transversal en el libro. Claro. Yo les digo mucho, porque siempre la gente, los lectores, la gran mayoría cuando conversa conmigo me dice, ay, el personaje de la mamá es mi favorito. Y yo siempre le digo, ay, mami, usted se me robó el protagonismo del libro. Todo el mundo me habla de usted, a mí nadie me dice que la favorita soy yo, sino que es usted. Lo cual me encanta porque es una mujer admirable. Y con el personaje del papá, mira, William, que hay algo muy extraño. Yo le digo el papá ahora porque yo ya me he reconciliado con esa figura. Pero cuando yo escribí el libro, habían pasado 28 años desde la muerte de él. Ojo, 28 años. En los cuales yo los primeros años de su muerte durante mi adolescencia, yo lo tenía muy presente en mi vida. O sea, yo hablaba con él todos los días, yo mantenía una fotico del papá en la billetera, yo soñaba mucho con él y de verdad, él era como mi Dios personal. Yo tenía un examen y yo no le rezaba a Dios, yo le rezaba al papá para que me fuera bien en el examen. Pero hubo un momento, como en los 20, esto lo relato muy bien en El cielo está vacío, que es la última novela,
yo fui perdiendo esa figura, esa magia como de ese fantasma con el cual yo me comunicaba, eso se fue como diluyendo con el tiempo. Y yo dejé de hablar con él, yo dejé de soñar con él, o sea, yo tenía ya tanta distancia con el papá, que cuando yo empecé a escribir como maté a mi padre, si tú ves en el libro no está la palabra papá, yo siempre hablo de padre, o sea, así de grande era la distancia. Yo no me sentía cómoda llamándolo papá en el libro, pues porque llevaba 28 años sin llamarlo papá, entonces era como muy extraño esa familiaridad que yo sentía que ya había perdido. Pero mira que ya me siento otra vez súper cómoda, entonces es muy bonito ver cómo el libro me lo acercó otra vez, a pesar de que lo maté. Pero es que yo digo que la matanza metafórica que propone este libro no era otra cosa que una solución para dejarlo viviendo en un libro, finalmente, que me parece un lugar muy hermoso donde vivir y me parece un poquito como alcanzar la eternidad, como que si la verdadera dimensión de la eternidad existe, está en la literatura y está en los libros, y qué bueno que el papá pueda quedar vivo en ese libro, porque yo me voy a morir eventualmente en algún momento, mi mamá se va a morir, mis hermanos se van a morir, pero el papá es el único que va a quedar vivo, y esa idea me parece preciosa. Y en los lectores, esto merece un aplauso porque los personajes no son de papel. Es más, diríamos que en tu caso los personajes son más personas. O sea, hay escritores que se esfuerzan mucho que el personaje quede muy literario. Yo creo que en el caso tuyo es gente, están vivos, y la prueba es que los lectores sentimos que ahí está nuestra mamá. En mi caso, ya saben entonces, la mamá también era papá, era una guerrera, la señora de la fábrica llegaba tarde, estaba haciendo horas extras, pero aquí estamos los dos sentados por esas mamás. Y esa es la historia de muchos, de muchas y muchas de las mujeres que están acá. Ahorita van a tomar el bus y saben que los están esperando sus chiquitos, y que les van a llevar el amor doble de papá y mamá porque no están. En tu mundo hay unos personajes que son mágicos, y yo diría también que acompañan los ritos de iniciación, y son los animales. Y yo diría, Sara, también la naturaleza de manera expandida. Conversemos cómo fueron esos personajes, las tortuguitas, los pajaritos, los loritos, los perritos, todos los personajes que habitan tus historias para llegar a las ballenas, al jaguar, y que se transforman también en seres simbólicos. Sí, a mí me preguntan mucho que por qué la naturaleza está tan presente en todas mis obras, porque en todas están llenas de animales, están llenas de plantas. En mis novelas los personajes se convierten en animales, la vegetación se devora las casas. En Cómo maté a mi padre, por ejemplo, mi mamá se convierte en un árbol. Entonces eso está muy presente en mi literatura. La gente me pregunta que por qué, que yo cómo hago, y digo, no, es que yo no tengo que hacer nada, es que yo crecí así, porque como les dije ahora, que yo crecí en una finca, es verdad, yo crecí en ese lugar cuando esa finca todavía no estaba parcelada, es decir, que yo crecí sin vecinos, no había fincas vecinas, yo no tenía amigos, yo no tenía el concepto de cuadra, el concepto de la tienda de la esquina, el concepto de los amigos del barrio, yo no tenía absolutamente nada de eso. Incluso antes de que nacieran los trillizos, ya vivíamos en la finca, y cuando mi mamá quedó en embarazo de los trillizos, pues era un embarazo tan riesgoso que el médico le dijo, ay, usted no se debería quedar viviendo en esa finca porque es un embarazo pues podrían pasar muchas cosas y yo no quiero que usted esté tan lejos. Pues lejos es media hora, lo que pasa es que en ese entonces media hora era mucho, ya hoy en día media hora es lo que nos vamos a demorar ahora de aquí a la casa. Claro. Y vivimos pues allí. Sí. Pero en esa época vivir a media hora de Medellín, eso era pues como vivir en otro planeta. Entonces mi mamá se fue a vivir a la casa de mi abuela, ¿cierto? Con su embarazo, con su barrigota, mi mamá ya andaba en silla de ruedas porque no podía caminar. Entonces mi mamá, donde mi abuelita, mi papá se iba a trabajar todos los días, mi hermano iba al colegio y yo me quedaba sola en esa finca con la empleada, sola. Y esto era una alucinación de vida, porque yo era literal la niña de la selva, o sea, yo era la niña salvaje, yo no me ponía zapatos,
yo me mantenía con un conejo aquí, con un loro aquí, con una jauría de perros detrás, yo me mantenía trepada en los árboles, yo me metía a la quebrada y todos los perros me metían conmigo, pues, o sea, yo era la ama de la naturaleza, y de verdad yo me lo creía, yo creía que yo era la única niña del mundo, y entonces yo dormía con una gallina, o sea, yo tenía un gallinero, a mí me gustan mucho las gallinas, soy muy gallinera, pero mi favorita, yo me llevaba mi favorita para el cuarto y yo dormí con la gallina muchos años. Y siempre que llovía, por ejemplo, yo me levantaba, llovía, y yo, pues en mi mente infantil, a mí se me metió que a las tortugas les daba frío, y en la finca había muchas tortugas, y yo me levantaba a recoger tortugas, porque las tortugas iban a mojar y les iba a dar frío, y el papá me decía, a las tortugas les gusta el agua, a las tortugas no les da frío, y yo, no, sí, a ellas sí les da frío, y las cogía y las metía debajo de la cama. Entonces yo crecí de esa manera. Entonces, claro, la gente, fuera de eso, mi mamá es orquidióloga, mi mamá cultivaba orquídeas. Entonces en mi casa había un vivero, en mi casa siempre había orquídeas, en mi casa, bueno, como mi mamá, bueno, los que son señores de las plantas, es que mi columna de hace 8 días se llama La Loca, la señora de las plantas, que ahora soy yo, digna hija de mi mamá. Pero mi mamá ya en ese entonces tenía esa casa, no contenta con vivir en una finca con un jardín súper grande, ella tenía toda la casa llena de plantas, o sea, y la casa tenía un patio adentro. Y entonces ella no contenta con tener la casa llena de plantas, esas plantas crecían porque además tiene una mano para las matas impresionante. O sea, había momentos en que no se podía circular por la casa y la casa era muy grande. Esos corredores tenían unos cuernos tan grandes que ya nadie los podía mover. Y entonces uno le decía, mami, es que no se puede pasar por el corredor porque los cuernos no dejan. Y ella decía, pues no pase, hay otros sitios por donde caminar por la casa, para eso es bien grande. O por ejemplo, había muchas enredaderas y a uno se le metía un brazo de una enredadera al cuarto y la solución de mi mamá no era cortar el brazo de la enredadera. La solución de mi mamá era no cierre la ventana. Y entonces esa casa llegó un momento en que ya no se podían cerrar puertas, ya no se podían cerrar ventanas. De hecho llegó un momento en que nadie tenía ninguna llave de nada. Nosotros nos íbamos de vacaciones y no había manera de cerrar la casa porque hacía tantos años se habían perdido las llaves y ya no se podían cerrar las ventanas, que nos tocaba buscar a alguien que se quedara en la finca porque era absolutamente imposible de cerrarla. Entonces luego me preguntan que por qué en ballenas la vegetación se come la casa, porque es que todo eso ocurría en mi casa y por eso todas mis novelas están plagadas de ese tipo de elementos, porque fue mi vida, yo crecí así. Vos fuiste un personaje para tu papá y tu papá lógicamente fue un personaje para vos, pero tenías un apodo y ese apodo luego se va a transformar en la finca, sí, en la casa que vamos a ir, sí, viendo en Las Ballenas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, contanos de eso, porque lo que uno va descubriendo en Sara es que un personaje se transforma en otro y hay unos antropomorfismos, sí, y eso no es accesorio, o sea, eso tiene un sentido. Contemos la experiencia de ese nombre tan hermoso y cómo luego termina en Las Ballenas también, sí, como lugar. Sí, bueno, mi papá era un ser muy bello porque era muy lector, tenía una imaginación muy grande, siempre nos contaba historias y sus historias eran súper descabelladas, pero nos mantenía como ese mundo imaginario muy vivo. Nos escondía cosas y después nos convencía de que eso había aparecido ahí, de que eso de zapatico chiquitico que uno había encontrado era un zapato de un duende, o escondía por ahí huesos de un costillar de una vaca y nos decía, no, es que ahí debe haber un entierro, hay que buscar el entierro. O sea, era como de ese tipo de cosas. Entonces, claro, nos daba mapas, que porque había un tesoro y que ese era el mapa del tesoro, y nos ponía a buscar tesoros por todos lados, pero él enterraba cosas para que nosotros la encontráramos. Y otra cosa que él tenía mucho es que se inventaba muchas palabras inventadas, y entonces a todos nos tenía unos sobrenombres muy curiosos, pero eran muy, muy íntimos, ¿cierto? Ese lenguaje inventado de él, ese lenguaje no salía de la familia, o sea, solamente lo conocíamos como el núcleo familiar estrecho. Entonces, y todos hablábamos ese lenguaje, todos usábamos esas palabras que él nos incorporaba en el léxico. Y dentro del mundo de los apodos, yo era la parruca, él decía que yo era la parruca. Y entonces, bueno, yo era la parruca, listo. Eso solo lo sabía yo, no lo sabía, pues lo sabíamos mis hermanos, mi mamá, mi papá y yo.
Cuando yo empecé a escribir Donde cantan las ballenas, estaba planteando un sitio, esa casa que ya les dije que se comía la vegetación, estaba por allá en medio de una montaña, muy inspirada evidentemente en el sitio donde yo crecí, pero como ya estaba en el mundo de la ficción, pues podía exagerar todo muchísimo más. Entonces me inventé como un universo muy exuberante, muy natural, muy salvaje. Y entonces, como era un sitio inventado, un día dije, yo me tengo que buscar un nombre a este sitio, Claro. porque necesito mencionar a dónde llegan los personajes. Necesito que ese sitio tenga nombre. Y me lo tengo que inventar porque el sitio no existe. Claro. Y entonces, pensando mucho en el nombre, se me ocurrió que le iba a poner Parruca, que era como un homenaje a ese apodo que el papá me tenía. Entonces ese nombre quedó ahí en Donde cantan las ballenas. Y ahora, no les puedo adelantar mucho, pero viene un proyecto más con ese nombre, una cosa chiquita para niños, entonces me ilusiona como mucho ver cómo esa palabra, que es completamente inventada, ha tenido como ese alcance y esa trascendencia. Mira cómo el mundo íntimo ahora se convirtió en un mundo más colectivo. Una familia se convierte en parte de muchas familias. Sí. El lenguaje de tu familia ahora hace parte de nuestro lenguaje, y eso pues uno lo agradece porque uno siente que también están hablando de nosotros. Nuestros padres, nuestros familiares siempre nos ponen apodos y hay intimidades. Y me gustaría mucho que habláramos de esos personajes que han ido evolucionando en tus 4 novelas. Por ejemplo, Catalina, creo que va a ser una mujer acogedora, protectora, y luego se han ido convirtiendo en arquetipos que vos modelás a tu manera. Por ahí está Lila también, está Candelaria también. Creo que también la madre se va transformando. Y todo eso para decir, si todos esos personajes femeninos son parte de Sara también. Entonces cuéntanos un poquito para que hagamos el viaje de los personajes femeninos que van a ir haciendo el caminito fundacional, iniciático, para llegar a la Sara autora y a la Sara personaje. Bueno, este es el último, entonces lo dejamos de cuarto. Donde están las ballenas. Escrito en la piel del jaguar, que también creo que la selva va a hablar mucho de eso simbólico en lo femenino, el linaje femenino. Y aquí también. Entonces, hagamos el viaje por tus personajes femeninos, Sara. Sí, es que la gente me pregunta mucho de dónde me saco los personajes, y yo, pues, ¿de dónde van a salir? De mi vida. Pues, lo de la camisa, ten cuidado, acabarás en mi novela. Pues es que, ¿de qué se va a nutrir uno si no de las cosas que conoce? Yo soy profe de escritura, y se lo digo mucho a mis alumnos, es que uno tiene que escribir de las cosas que conoce. Eso no quiere decir que conozco, pues que uso personajes de mi familia y los pongo en las novelas tal cual. No, todo tiene una construcción literaria, todo tiene una capa también de ficción, pero el germen el germen de todos mis personajes está en mi propia vida, en gente que he conocido, en gente de mi familia, en gente que me ha llamado la atención. Entonces, sí, pasamos de Cómo maté a mi padre a Donde cantan las ballenas. Es más, yo defino mucho Donde cantan las ballenas como Cómo maté a mi padre, pero en código de ficción, porque también tiene una niña, pero entonces ya no es Sara, sino que se llama Candelaria. Tiene un hermano que es drogadicto, pero entonces ya no es Pablo, sino que es Tobías. Pero mira, son los mismos personajes. Tiene una mamá que está muy en su mundo de las plantas, entonces ya no es la mamá, sino que es Teresa. Mira que todos los personajes como que los mudé, los exageré, porque ya como estaba en el mundo de la ficción podía hacer lo que me daba la gana, entonces empiezan como a ser recurrentes. Y en la última novela, aparte le voy a contar los de Jaguar porque esos tienen otro origen distinto, pero incluso en la última novela volvemos y tenemos a la protagonista de Cómo maté a mi padre, pero ya no es esa niña de 11 años que perdió a su papá, sino esa mujer de 23 años que se va a buscarlo metafóricamente, a buscar la figura paterna que le ha hecho tanta falta, y se va a Londres. Pero ella tiene todo el tiempo mamitis, entonces habla con la mamá,
que es la misma mamá de cómo maté a mi padre, que incluso cultiva orquídeas, y esa es la razón por la que hay una orquídea en la portada. Entonces mira cómo todos los personajes empiezan a conversar de un libro a otro. Escrito en la piel del jaguar, no tiene tanta conexión con los otros, pero sí tiene mucha conexión con mi vida, porque este libro narra una pareja que va a vivir ese sueño utópico de vivir frente al mar, pensando que si uno va a vivir frente al mar, pues va a tener una vida deliciosa y tranquila, ¿cierto? Y no se va a tener que preocupar por nada y no va a tener que trabajar, que es un sueño muy mío, pero es un sueño muy recurrente del ser humano. Sí. Todos soñamos con tener ese rinconcito perdido en el mar o perdido en las montañas donde nos podamos ir, y todos pensamos que ahí la vida va a ser mejor. A mí las historias de ermitaños me encantan, son mis historias favoritas. Yo tengo un alma de ermitaña, yo creo que algún día voy a ser ermitaña. Mi mamá hoy en día, por ejemplo, es ermitaña, no sale de la finca no sé hace cuántos años. Entonces a mí ese tipo de historias me gustan mucho. Y yo con mi novio y yo un día terminamos comprando un lote en el medio de la nada, o sea, pero en el medio de la nada. Todo el mundo nos decía, ¿pero ustedes por qué van a comprar eso por allá? Ni siquiera hay carretera para ir. O sea, es que es ridículo, es absurdo. Ay, pero nosotros estábamos enamorados de ese lotecito, además que quedaba frente al mar, y lo compramos. Y entonces construimos ahí una cabañita y empezamos a ir a ese lugar. Pues ese lugar estaba tan aislado que yo me empecé a dar cuenta de que los personajes que viven ahí, los nativos que vivían en esa zona, rara vez salían de allí. Era gente que nacía ahí y se moría ahí. Y era gente muy aislada todavía. En ese entonces, cuando nosotros empezamos a ir, ni siquiera había electricidad. Eso quiere decir que no había televisión, que no había celular, que no había nada. Entonces esta gente era tan aislada, con una visión tan propia del mundo. Y claro, surgían unos personajes tan mágicos. Entonces yo conocía a la bruja de la zona, y a mí esa bruja me parecía una mujer fascinante, y después a otra que buscaba agua, y yo decía, pero ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida haya una mujer cuyo oficio sea buscar agua? Y entonces después el ángel sin alas que aparecía ahí, que era un discapacitado que se llamaba Ángel, y lo ponían todo el día en una manta, pues a esperar, no sé, a esperar nada, porque él no hablaba, él no nada, pero ese personaje existe. La gente me dice, pero ¿usted de dónde se sacó ese personaje? Y yo, lo más impresionante es que existe. Total que yo empecé a ir allá, empecé a conocer esos personajes, y yo decía, ay, jue madre, o sea, yo tengo que hacer una novela con esto. O sea, a mí no se me ocurrirían tan buenas ideas de personajes como los que ya tengo aquí. Y luego un día me contaron una cosa que había pasado allá, en ese sitio donde ocurre la novela, tan impresionante. Yo decía, pero en este sitio tan idílico, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Además me enteré que había sido al pie de la cabaña, que yo dije, no, yo ya sí tengo como el conflicto de la novela, tengo los personajes, tengo el escenario, y ya tengo el conflicto de la novela. Claro. Entonces de ahí salió. Entonces mira, ¿de dónde salieron los personajes de Jaguar? Todos existen. Yo les exageré cosas, les cambié el nombre, literariamente pues les tuve que hacer cierta construcción. Incluso hay personajes más fascinantes allá, y la gente me decía, pero ¿por qué no metiste al que vive en ese ranchito de allá? Yo no, es que si me pusiera a meterlos todos no hubiera podido desarrollar la novela. Pero hay muchos más personajes, y con esto quiero decirles que escribir es aprender a mirar. Ajá. Es aprender a mirar, y mirarlo todo con una mirada de asombro, ¿sabes? Como con ojos renovados, sabiendo que cualquier persona, cualquier situación, cualquier cosa que uno vea tiene una historia detrás, pero hay que tener la sensibilidad de detectarla, la sensibilidad de buscarla, la sensibilidad de encontrarla y la sensibilidad de ponerla sobre el papel. Pero si me preguntan qué es escribir, es eso, es mirar mejor, es mirar bien, es mirar a fondo y mirar con asombro. Ahora, esos personajes son gente cercana, que están en tu vida como mujer, como ciudadana. Digamos que es el yo de la cédula, ¿cierto? Ajá. Pero también los personajes se vuelven en una dimensión más simbólica y espiritual. Uh-huh. ¿Vos crees, Sara, que también los personajes cumplen funciones iniciáticas, sí, ritualísticas, espirituales? ¿Qué le pongo a un personaje para que tenga un poder especial y no solo cumpla una función en el argumento, en la trama, en la historia? Uh-huh. ¿Quiénes de acá están escribiendo algo? Cuento, muy bien. Mi hermano, ¿usted qué escribe?
Relatos personales. ¿Quién más escribe? ¿Cuál es tu nombre? Santiago. Sergio, muy bien. ¿Qué te gusta escribir? Yo estoy tratando de escribir un relato sobre el Cerro Tusa. Un relato sobre Cerro Tusa. Pues de eso es de lo que estamos hablando. Ya no es la dimensión literaria, sino espiritual, simbólica y arquetípica. ¿Qué es lo que haces con tus personajes, Sara, para que sigan siendo gente del suroeste antioqueño, por ejemplo, o del norte del Valle de la Urrá, o de la urbe, pero tengan algo más? ¿Qué haces con eso? Es que en la literatura, los personajes de la literatura son muy distintos, por ejemplo, a los personajes de los mitos, a los personajes de las fábulas, a los personajes de los cuentos infantiles. Los personajes de mitos, fábulas, leyendas y cuentos son más planos porque necesitan ejemplificar lo bueno, el bueno y el malo, ¿cierto? El señor perverso y la señora bondadosa, o sea, como que necesitan mostrar un aspecto de la personalidad, ¿cierto? Pero en una novela eso no funciona así. Uno en una novela no puede hacer personajes tan planos porque una novela es más larga, entonces los personajes tienen que ser más complejos y las novelas normalmente narran conflictos que obedecen a la condición humana y que tienen que actuar en medio de ese conflicto que uno les ha creado. Entonces, para que un personaje de una novela funcione, ese personaje tiene que tener muchas capas, tiene que ser bueno, pero también tiene que ser malo. O sea, el bueno, listo, el que yo voy a poner de bueno en la historia, le voy a poner más escenas buenas, pero le tengo que meter escenas malas, donde él sea malo, o donde esté su propia sombra, o donde esté su propia oscuridad. Y la razón por la cual tengo que hacer eso es porque no hay nadie en el mundo que sea enteramente bueno, no hay nadie que sea enteramente malo, por ejemplo. Todos los seres humanos somos un montón de cosas a lo largo de nuestra vida. Es más, somos un montón de cosas a lo largo de un solo día, por ejemplo. Entonces, para que una novela funcione, hay que empezar a meterle capas a esos personajes. La heroína de mis novelas, yo no siempre voy a hacer a la heroína fuerte y que va a lograr todo lo que se propone. No, la heroína de mis novelas tiene que dudar, tiene que recaer, tiene que embarrarla, tiene que arrepentirse, tiene que sentir culpa, también tiene que mostrarse frágil y tiene que mostrarse humana. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, tenemos como todo ese montón de capas. Y adicional a esas capas, a mí hay otra capa que me gusta mucho meterle, y es esta capa que tú dices, William, que obedece como al mundo espiritual o como al mundo de lo simbólico. Entonces, por ejemplo, ahorita veníamos hablando en el carro, mi libro de cabecera, si me preguntan mi libro de cabecera, es el diccionario de símbolos. Entonces, yo cada que tengo un personaje, yo siempre busco qué elemento simbólico tiene ese personaje o qué mascota tiene ese personaje, porque yo a través de ese objeto simbólico o a través de esa mascota, yo voy a mostrar cosas de la personalidad del personaje. Entonces, por ejemplo, en donde cantan las ballenas, hay una mujer que uno nunca, Gaby, sí, y uno Gaby. nunca termina de saber si es buena, si es mala. Ella parece que está huyendo, pero nadie sabe de qué está huyendo, pero quiere ayudarle a Candelaria a encontrar a su papá. Y entonces es un personaje muy difícil de leer, porque es muy escurridiza, es muy bonita, pero es coja. Entonces, mira, tiene como un montón de No es fan cosas. fatal. Exacto, ella se las da, pero en el fondo tiene miedo, en el fondo está huyendo, en el fondo es coja. ¿Y qué animal, por ejemplo, tiene Gaby? Gaby, su mascota, es una serpiente. Yo no escogí la serpiente porque, voy a meterle muy exótico a este personaje una serpiente. No, yo escogí la serpiente porque uno busca el símbolo de la serpiente en el diccionario y es un animal que tiene una simbología súper potente, es un animal que en muchas culturas significa cosas buenas, en otras significa cosas malas. Entonces es un animal al que uno nunca sabe a qué atenerse. Uno no sabe si va a morder, si no va a morder, si es de buena suerte, si es de mala suerte. Y exactamente así es Gaby, es exactamente así. Entonces, por eso tiene una serpiente. O el señor Santoro siempre tiene un cuervo, y él tiene ese cuervo aquí, Edgar, por Edgar Allan Poe. Y el señor Santoro no come nunca nada sin darle a probar al cuervo. ¿Por qué? Porque el señor Santoro cree que lo van a envenenar. Entonces él dice, no, si lo envenenan, si me quieren envenenar, que se envenene primero el cuervo, pero que no me envenene yo. Entonces, claro, yo no metí el cuervo porque, qué tan exótico el cuervo. No, porque busqué la simbología del cuervo. Tobías se insinúa que se convierte en un águila. Yo no lo puse en un águila porque, no, porque busqué la simbología del águila.
Entre otras cosas, el personaje de Tobías está muy inspirado en mi hermano Pablo, que como maté a mi padre, mi hermano fue adicto y murió en un accidente. Y yo siempre, William, había sentido que lo había dejado a él como mal parado en cómo maté a mi padre, ¿sabes? Como, ay, el pobre adicto que no logró superarlo, ¿cierto? Antes éramos 5, Sí, ahora somos 4. Somos 4, exacto. Entonces yo sentía que estaba como en deuda con él. Y por esa razón apareció en Donde cantan las ballenas. En Donde cantan las ballenas él consume hongos alucinógenos, porque él está buscando el sentido de la trascendencia. Y él cuando, bueno, siempre habían como unas águilas sobrevolando el entorno, y cuando Tobías muere, ya no aparecen las 2 águilas de siempre, sino que aparecen 3 águilas. ¿Por qué aparecen 3 águilas? Pues a mí me gusta que cada lector haga como su interpretación, si fue que finalmente logró convertirse en un águila o si no. Pero a lo que voy es que el águila tiene una simbología muy potente. El águila es uno de los animales que vuela más alto, por lo tanto, tiene una visión mucho más amplia que todo el mundo. Claro. Y dentro del mundo chamánico, dentro del mundo onírico, es un animal con un significado muy grande. Entonces, mira, yo simplemente le voy como incorporando eso a los personajes, porque me parece muy bonita esa capa de lo mágico. Lo mágico está muy presente en mis novelas, muy presente. A mí me gusta meterle como destellos de magia, porque yo era periodista y yo me aburrí del periodismo, porque yo no podía hacer ese tipo de cosas, porque yo me tenía como que ceñir a la realidad, y la realidad me parecía muy aburrida. Muchos libretos, Sara. Sí, total. Entonces, qué rico. Yo decía, pues si ya que estoy en el mundo de la ficción, yo en el mundo de la ficción puedo hacer que una buscadora de agua se convierta en jaguar, y entonces por eso es que Antigua Padilla se insinúa que se convierte en jaguar en la novela del jaguar. Entonces, a mí esa dimensión mágica, esa dimensión espiritual, esa dimensión onírica y esa dimensión simbólica es súper importante para mí, y es súper importante para mis personajes, y es de las razones por las que me gusta mucho hacer literatura y escribir ficción, por poderles dar todas esas capas que en la vida real, en las noticias, no podría hacerlo. Es tan emocionante escuchar a Sara. Uno como que se enamora más de tus personajes. Eso estaba sintiendo cuando hablabas. Uno siente que los personajes los puede abrazar más después de que te escucha. Y en las redes sociales, como decían Kate y Cata ahorita, podemos encontrar muchos de los encuentros con Sara, por esa generosidad que ustedes están escuchando y que seguramente muchos van a sentir y a disfrutar. A mí me llama la atención unos personajes que son calladitos, o más bien, el silencio como personaje, Sara. Y a veces pienso que hay unos personajes que potencian a otros también. ¿Se ha pensado? ¿Recuerdan cuando estábamos en el colegio y nos pedían los personajes principales y los secundarios? Uno pensaba que de pronto los secundarios eran tan secundarios, y a veces había otros personajes como de reparto que de pronto pasaban. Y lo que hemos sentido tus lectores, incluso en los talleres de creación yo lo propongo, es que un personaje ilumine a otro, le dé algo que lo haga brillar más. Y posiblemente eso es un personaje de reparto secundario. Nunca pensar que un personaje principal es el que tiene todo el foco de atención, y menos en las historias de Sara. Me gustaría que hablaras y desarrollaras más la idea de cómo un personaje que no se ve, es que a tu papá no lo vemos, a este hombre no lo vemos, tal vez el águila tampoco la vemos en su dimensión, la ballena, el jaguar, las tortugas, pero ustedes en familia se fueron convirtiendo en esos animales para resistir el día a día. Mija, no piense en eso. ¿Usted qué hace? Se inventa personajes, mija, para que no piense en eso, que eso es algo de lo más bello. Tanto reclamar a mi padre por su silencio, y de repente todos actuábamos de la misma forma. El silencio es algo que se teje y se entreteje igual que una araña hace su red. Nadie sabe lo que pesa el silencio hasta que lo lleva por dentro. Nadie sabe el ruido que genera, lo que aturde, lo que remueve. Creo que todos estábamos aturdidos.
Y piezas así son cápsulas que desde Cómo maté a mi padre vamos a encontrar. Hablemos de los personajes que parecen solitos, pequeñitos, y como el silencio tal vez se vuelven personaje. Sí, hay muchos. En Cómo maté a mi padre, el silencio es casi que un personaje. Es más, yo cuando estaba escribiendo ese libro, que todavía no le tenía título ni nada, pues uno siempre pone como un título provisional o una palabrita provisional para uno identificar el texto cuando abre el computador. Esa palabra que yo usaba para esos primeros textos que no sabía en ese momento en qué se iban a convertir era silencio. Ese texto yo lo titulaba así. Y luego me di cuenta que es que, claro, Cómo maté a mi padre es un texto sobre el silencio, sobre lo que nunca nos dijimos, sobre lo que nunca nos contamos, sobre el silencio de mi padre cuando estaba amenazado y no contó nunca nada. O sea, había como un montón de silencios en la familia, y entonces yo por primera vez lo estaba como rompiendo, estaba abriendo como esa caja y rompiendo allí y dejando que saliera todo eso. Pero mira, por ejemplo, en Donde cantan las ballenas, la casa es un personaje. Claro. La casa donde ellos viven es un personaje. Esa casa respira, esa casa, como les conté ahora, se la come la vegetación. Y de verdad eso pasó en mi finca. Claro, como el papá no estaba, esa casa se empezó a caer literalmente, y ya no había tampoco plata para sostenerla, y la casa se caía y nosotros seguíamos allí, y entonces un árbol creció en ese patio que les dije que había adentro, creció un árbol y eso dañaba todas las baldosas, pero mi mamá no dejaba cortar ese árbol porque ya les conté cómo era mi mamá, no dejaba cortar los árboles, y luego las raíces de los árboles del exterior se empezaron a asomar por los sanitarios, William, o sea, era una cosa, es que era muy loco todo. Y entonces, como había tanta vegetación, eso empezó a albergar un montón de animales. Entonces uno era durmiendo y yo sentía que entraban gatos fieros toda la noche, entraban por mi ventana un trajín de gatos. Llegó un momento en que había que asomarse cuando uno se iba a dormir, que no hubiese serpientes, que no hubiese alacranes, que no hubiese sapos, que no hubiese zarigüeyas, que no hubiese nada, porque había siempre de todo. Entonces esa casa respira, esa casa demanda espacio, esa casa va expulsando a los habitantes originales. Es muy bonita esa idea de la casa como personaje. Y mira, otros personajes que han trascendido, el amante inglés, en Cómo maté a mi padre, se convirtió en este libro, exacto. Y era un personaje tan secundario, nadie nunca se imaginó que ese personaje pudiera dar más de las 5 paginitas que yo le había dado en Cómo maté a mi padre, y resulta que yo ese personaje, lo que hice con El cielo está vacío fue ampliar esa historia. Esa historia donde, como les dije ahora, ya en El cielo está vacío estoy buscando al padre, y lo estoy buscando a través de hombres mayores. Arquetípico. Exacto, arquetípico. La protagonista ya no tiene los 11 años de Cómo maté a mi padre, tiene 23, se va a Londres, un poco huyendo de todo, como les conté ahora, y allá establece una relación sentimental con un profesor de literatura que le dobla la edad. Es un señor muy, muy viejo. Pues que hoy en día no me queda decir que es viejo, porque yo ya casi tengo la edad de él, pero a mí a los 23 años me parecía que era extremadamente viejo. A mí me daba pena decir, por ejemplo, que yo estaba involucrada en esa relación, pues me daba pena porque siempre como el estereotipo y el libreto es que busca un hombre mayor en una mujer joven, pues aprovecharse. Eso era como lo que siempre había yo crecido escuchando. Entonces yo decía, pues yo no voy a contar esto porque la gente va a pensar que se está aprovechando de mí. Pero mira lo que fue escribir la novela. Escribir la novela fue revisitar esa historia, darme cuenta que no había sido una historia de amor, darme cuenta que él no era el que se había aprovechado de mí, sino que era yo la que me había aprovechado de él. Y para mí fue fascinante volver a esa historia, pero volver con más años, con más sabiduría, con más conocimiento, con más herramientas para contar qué era exactamente lo que había pasado. Entonces mira, ejemplo de personaje chiquito que trasciende. Claro. Y un último ejemplo de personaje que fue sorprendente incluso para mí misma, escrito en La piel del jaguar. Llega esta pareja, como les dije, a ese paraíso idílico, pensando pues que ahí se van a dar la gran vida, y se dan cuenta de que allá no hay agua, de que hay un problema de agua impresionante, de que es súper difícil conseguir agua y que todos los nativos más o menos saben cómo rebuscársela, pero ellos, que son tan estudiados, que han ido a tantas partes, que han viajado tanto, que tienen tantos títulos universitarios, no tienen ni idea de dónde sacar agua.
Entonces cualquier día contratan a una saorí. Los saoríes son los que buscan agua con péndulos o con unas varillas de hierro. Hay como muchos métodos. Eso funciona, no me pregunten cómo, pero eso funciona impresionante. Yo estando allá en ese sitio he conocido a muchísimos y contratan a esta saorí. Y entonces yo en la novela, la saorí se llama Antigua Padilla. Yo cuando empecé la novela, incluso hasta me planteaba, yo será que sí necesito que Antigua Padilla llegue a la cabaña a buscarles agua. A lo mejor ni siquiera la necesito que aparezca en la novela, porque la sola ilusión de esperarla es lo que los va a mantener a ellos allá en esa casa, con la ilusión de que va a llegar ella y les va a encontrar agua. Entonces mira, era tan secundario que hasta pensaba que iba a poder prescindir de ella. Y ese personaje, William, se fue creciendo y se me fue creciendo, pero es que llegó un momento en que yo dije, ¡güey madre! ¿Yo qué hago con este personaje? Este personaje se me está robando todo el protagonismo. Entonces tuve que darle el protagonismo que estaba pidiendo. Entonces esa novela quedó un capítulo de Lila y Miguel y otro capítulo de Antigua Padilla, un capítulo de Lila y Miguel sorteando su vida allá, otro capítulo de Antigua Padilla, de cómo se volvió buscadora de agua, de cómo se tejían tantos mitos alrededor de ella, porque a ella, claro, ella es una buscadora de agua, porque su abuela también era buscadora de agua, porque vivían en una población donde tampoco había agua, y su abuela la mandaba a cuidar los pozos de agua por la noche, y Antigua Padilla, una niña cuidando pozos de agua en un sitio donde la gente estaba dispuesta a los machetazos a pelearse por agua. Antigua Padilla lo que hacía era que hacía huellitas de jaguar alrededor de los pozos, para que la gente pensara que había jaguares y no se acercara a los pozos. Y entonces esa niña, esa Antigua, se fue creciendo, se fue volviendo súper importante, fue reclamando su espacio y a mí me tocó dárselo. Entonces es tan protagonista Antigua Padilla como Lila y Miguel. Nada raro que aparezca en otra novela más adelante. Entonces no solo hay que tener miedo con vos de estar en una novela, sino que los que son chiquitos se vuelven cósmicos. Sí, todo puede pasar. Todo puede pasar. Vamos a conversar con Sara para que los lectores le digan, le cuenten lo que ha pasado, lo que han vivido. Y quería preguntarte cómo los editores te pueden hacer daño, o cómo un editor puede meterse tanto en tu novela, ayudando tanto también, pero en la reescritura, pensemos por ejemplo en la relectura del Cielo está vacío, ¿qué tanto influye un editor, una editora, y teniendo esa autonomía, cada personaje tuyo? Además porque siento que las novelas son como esa casa, ¿cierto? Se van conquistando a sí mismas y rizomáticamente son lo que tienen que ser. Entonces me queda a mí una duda. ¿Qué trabajo tiene una editora, un editor en el mundo de Sara Jaramillo Klinker si tu vida, tu obra es rizomática y aquí no manda nadie? Y una de las cosas que más me encanta leerte y conversar con vos es que la palabra se va extendiendo como la casa, con todos esos animales y todo tiene colores. Algo psicodélico aparece siempre cuando te escuchamos, porque no es como el hilito conductor, académicamente, científicamente. Uno te siente tan libre llenando todo como los libros. ¿Cómo trabaja un editor con vos y hasta dónde intervienen tus personajes? Ay, para mí, yo he tenido muy buena experiencia con mis editores. Para mí la figura del editor es supremamente imprescindible. El editor es la primera persona a la que uno le manda los textos. O sea, yo escribo un capítulo o termino una novela y siempre se la mando a la editora. Normalmente trabajo por capítulos. Y esa editora es muy importante porque es como una mirada externa. Lo que pasa es que cuando uno está metido en su texto, uno conoce también ese mundo, pues porque es uno el que lo ha creado, y conoce también a los personajes porque es uno el que los ha creado, que uno a veces deja de ver cosas o obvia cosas. Entonces el editor es esa mirada externa que dice, ve, pero este personaje ¿de dónde salió? No nos has contado dónde salió. Ah, pues claro, no he contado porque para mí es tan natural y ha estado siempre en mi vida presente. Entonces el editor son los ojos externos de uno.
Para mí la figura del editor es imprescindible. Yo me dejo editar con mucha humildad, Qué William, bien. ¿sabes? A mí me gusta mucho que me lean, me gusta mucho que me editen, me gusta mucho que me digan cosas. Hay cosas que sí estoy de acuerdo, casi siempre estoy incluso de acuerdo con lo que me dicen las editoras. Hay cosas en que no y conversamos. Yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, y listo, llegamos a un punto medio, todo se puede conversar. Pero sí es una mirada supremamente enriquecedora y bueno, he tenido además la suerte de que las 4 novelas, no mentiras, las 3 últimas me las ha editado la misma persona, ¿cierto? Qué bien. Entonces conoce muy bien mi universo. ¿De España? Sí, exacto, ella es de España. Conoce muy bien mi universo, conoce muy bien mis libros, conoce muy bien todos mis personajes, entonces digamos que conoce completamente mi mundo. Entonces sabe de dónde vienen las cosas, sabe a mí qué me gusta, sabe cuál es mi registro, sabe cuál es mi tono, sabe cuál es mi estilo. Entonces me ayuda muchísimo a ver cosas. Yo me dejo editar y hago mucho caso. Y en el tema de los títulos, porque es que Sara comenzó este camino con un título muy riesgoso, pero muchísimo. Incluso estoy seguro que mucha gente no se atreve a llevar el libro pensando que el título le va a generar algún escozor, pero y también el cielo está vacío, pues en una sociedad que cree mucho en Dios y claro, cómo no, la divinidad hermosa, la divinidad en todas sus formas, pero donde predomina mucho el judeocristianismo y la rezadera repetitiva, pero resulta que un día uno descubre que el cielo está vacío, ¿cierto? Con los títulos, ¿cómo te va en ese trabajo de edición? ¿Cómo ha sido? Y le voy a pedir ahorita a Sara que hagamos el cierre maravilloso, mágico. Te voy a proponer que hagamos una lectura de la primera página o los 2 primeros párrafos de cada libro y todos los vamos a convertir en un solo relato, en un solo texto. O sea, vamos a construir, Sara, si me lo permites, que hagamos un solo relato de tus inicios, a ver cómo suena, a ver cómo se siente la evolución del tono y de las narraciones. Hablemos del título y levanten la mano estos asistentes tan bellos que están en el camino de los libros para participar. Sara, los títulos. Bueno, para mí los títulos, empiezo por decirles que son supremamente importantes, pero supremamente importantes por varias razones. Una, porque mi formación es como periodista y cuando uno es periodista, pues madre, tiene que aprender a titular porque del título depende que le lean o que no le lean la noticia. Y el título te ayuda también a entender qué escribiste, qué es lo más importante de lo que escribiste. Yo a mis alumnos siempre los obligo a poner título porque es una forma de pensar otra vez el texto desde la limitación, porque el título siempre es cortico. Entonces yo me esmero mucho en poner buenos títulos. Y como me esmero tanto, los hago respetar. Hemos tenido muchas conversaciones con la editora. Este fue un título sobre el que conversamos mucho porque era un título muy violento, pero al mismo tiempo era un título muy atractivo. Entonces, para mí incluso era como que me escindía en 2. La Sara periodista decía, ay no, qué buen título, güey madre, es que tiene enganche, genera curiosidad, tiene morbo y resume muy bien el contenido de la obra. No es solo el título por el enganche y por el morbo, no, de verdad es que resume muy bien el contenido de la obra. Entonces eso pensaba la Sara periodista. Pero la Sara escritora, que iba a publicar apenas su primera novela, yo decía, ay no, pero yo cómo le voy a poner ese título a mi primera novela, es que a mí me costaba decirlo. Cuando se empezó como a regar el run de que yo iba a publicar un libro, pues claro, la gente ahí mismo era lo primero que me preguntaba, ay mira, me enteré de que vas a publicar un libro, ¿cómo se llama? Ay William, ¿Y qué? Yo no respondía, yo decía, no, todavía no tiene título y la obra, y ya la novela estaba casi que en la imprenta y a mí me daba pena decir el título. Y luego cuando obviamente me tocó decirlo, pues porque eso iba a salir a la luz. Yo recuerdo que cuando se lo dije a mi mamá se puso a llorar. Luego se lo dije a mi tía Tita, que sale mucho en la novela, mi tía se puso a llorar. Mis hermanos eran como que no sabían qué decirme.
Y esto, bueno, la gente que conoce y conoce la historia y sabe que yo no maté al papá, sino que es una cosa metafórica, listo, eso es una cuestión. La otra cuestión era con el lector que no me conoce, no sabe mi historia, no sabe qué había pasado con mi papá y de repente yo saco un libro que dice cómo maté a mi padre. Entonces todos se quedaban como, pero yo sé que en su trasfondo estaban pensando, ¿será que ella lo mató? Sí. O sea, ha sido muy... Sí, pero a mí me gusta, yo me alegro mucho de haber sido fuerte y haber conservado ese título. Pero han pasado unas cosas charrísimas, como que ponen a leer ese libro en los planes lectores del colegio. Este libro lo leen mucho en colegios, lo leen muchísimo en colegios, yo he ido mucho a colegios. Y entonces, ay Dios mío, entonces los papás que no saben de qué trata el libro se escandalizan y entonces en el chat de los papitos y las mamitas ahí mismo lanzan el grito, ustedes ya vieron lo que están poniendo a leer a nuestros hijos, y se arman unas trifulcas en esos chats. Como tengo amigas todas con hijos, entonces todas me cuentan y entonces afortunadamente siempre hay alguna amiga en el chat preguntando, pues teniendo la sensatez de preguntar. Los que están atacando el título, ¿se han leído el libro o no se han leído el libro? No se han leído el libro, entonces léanselo y después hablamos. Y es muy bonito porque después cuando voy a la charla con los alumnos, con los pelados que se leyeron el libro, siempre van los papás. Claro. Siempre van los papás, o sea, se leen el libro y ya quieren decir, me llevan aguacates, me llevan todas esas charlas. Entonces, matas. Sí, siempre, y chocolatinas Jet, siempre son los regalos infaltables, matas, chocolates y chocolatinas. ¿Tienen tiempo? Entonces, aquí en la playa. Entonces, bueno, otra razón por la que soy muy defensora de los títulos, por la que me parecen muy importantes los títulos, ya les dije la primera es porque soy periodista, y la segunda es porque yo soy el tipo de lectora que compra libros por los títulos y por las carátulas. A mí, bueno, hay libros que concretamente sé de quién soy y sé por qué lo voy a comprar y conozco al autor y tal. Pero hay veces voy a una librería y cojo un libro que no conozco, el autor, un libro que nunca había como pensado en comprarlo, y si el título me es llamativo y si la portada me es llamativa, yo leo la sinopsis, sí. Y si la sinopsis también me interesa, yo con seguridad que voy a comprar ese libro. Entonces me parece que hay que gastarle muchas neuronas al título, entonces bueno, yo intento lo máximo en hacerlos atractivos. ¿Y con El cielo está vacío, cómo te fue? Ese título, ¿qué tal? Ese título me parece muy bello por muchas razones. Una, porque, bueno, el título ni siquiera es mío, el título es de Silvia Plath. El título lo saqué de un fragmento de los diarios de Silvia Plath, que incluso es el epígrafe del libro. En ese epígrafe dice justo lo que está ocurriendo en el libro. Necesito un padre, ya les dije que la protagonista se va a Londres a buscar a ese padre. Necesito una madre, ya les dije que siempre tiene mamitis y está hablando con su mamá por teléfono. Necesito un ser viejo y sabio a quien llorarle, el inglés. Hablo con Dios, ella es muy religiosa, siempre le está pidiendo a Dios cosas, pero Dios nunca le ayuda. Hablo con Dios, pero el cielo está vacío. Entonces yo leí ese epígrafe y yo dije, Dios mío, esto resume la novela, es como que Silvia Plath se hubiera metido en mi cabeza y supiera de qué estoy escribiendo. Entonces me lo llevé como epígrafe, y luego en una de las tantas reescrituras del texto me di cuenta de que es que no solo tenía un epígrafe, de que tenía también el título. Ya había terminado la novela, ya sabía que la protagonista está en ese estado en el que ella termina en Londres, donde se dio cuenta de que los sueños que fue a cumplir no se le cumplió ninguno, que ha perdido a su padre, ha perdido a Dios, ha perdido a su amante, ha perdido al inglés, ha perdido todo lo que fue a buscar, no encontró nada, y realmente su cielo estaba vacío. Entonces, cuando volví, releí el epígrafe, habiendo terminado la novela, dije, es que este tiene que ser el título, porque de verdad ella termina con el cielo completamente vacío. Empieza con el cielo lleno de sueños, de ilusiones, de planes, de Dios, del fantasma del padre, lleno de la madre, pero termina con el cielo vacío. Entonces me parecía que también reflejaba como muy bien el espíritu del libro, y me gustó también mucho porque Silvia Plath es una autora que yo quiero mucho, que yo cuando leí La campana de cristal, ay Dios mío, yo tenía por ahí 17 años, pero yo me quería morir. Yo decía, yo quiero hacer esto, es que uno puede hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir esto.
Y entonces, mira, poderle hacer un homenaje a Silvia Plath a través del título, que me parecía brutal. Entonces, como que no tuve ninguna duda de ese título, ni siquiera estuve dispuesta a discutirlo con la editora, como que le dije, este es el título y no estoy dispuesta a cambiarlo por ninguna razón. Entonces, ¿Y por qué no se llamó Algo con Amor? sí. Amor sin fronteras. Sí, hubo en algún momento me había sugerido la misma editora, bueno, los títulos de las obras muchas veces están dentro de la obra, uno ya lo ha escrito, pero es la editora con esos ojos de editora la que de pronto subraya una frase que sacada de contexto funciona muy bien como título. Eso me había pasado donde cantan las ballenas. Yo estuve buscando mucho tiempo el título y después en una de las tantas reescrituras ya estaba escrito, yo había escrito esa frase, pero es que sacada de contexto las frases suenan muy distintas. Entonces ella en una de las revisadas del texto me había subrayado algo que yo había escrito en El cielo está vacío, y yo había escrito, esta no es una historia de amor. Y me acuerdo que ella me lo subrayó y me puso posible título. Pero a mí nunca me gustó. Yo dije, ay no, eso me parece muy libro como de romance de juvenil. Entonces nunca Y de lo consideré. película también. Sí. Y bueno, tuve la suerte de que lo googleé. Yo siempre googleo los títulos porque de pronto a alguien se le ocurrió antes esa misma idea. Y me di cuenta además Claro. de que era un título súper clichésudo. Había canciones, había poemas, había películas, había libros, todo con ese título. Entonces fue como mi argumento para bajarla a ella de esa idea. Démosle un aplauso a Sara con toda la alegría y la beatitud. Hay que celebrar la vida cuando uno encuentra una autora que es tan generosa y entrega como las matitas, las plantas, la maleza, que nunca hay maleza, todo es bueneza en tu lenguaje, Sara. Muchas gracias porque nos emocionas, nos conmueves. Y tengo por aquí a un amigo entrañable que nos va a compartir también algunas de sus impresiones. Andrés, vení, acércate, entra a esta conversa del camino de los libros, gracias al Camino Real aquí en Medellín, en el corazón de la ciudad. Y a vos también la ciudad y este lugar te deja recuerdos, ¿cierto? Ahora estar con Sara. Bueno, muy buena noche. Yo nada más he tenido el privilegio de leer Cómo maté a mi padre y por eso quiero preguntarte algo. Justamente hablando de los títulos, es el único que está como en primera persona. No sé si los demás también. Y además es el único que pareciera es autoficción y en los otros aumentas mucho más la ficción. Algo tiene que ver con eso, con contarte y con contar, Sí. con ser el primero y luego continuar con ese camino. Sí. ¿Cómo maté a mi padre? Está escrito en primera persona, pues porque es un libro autobiográfico y normalmente los libros autobiográficos están escritos en primera persona. Y también porque es un narrador que a mí me encanta. Me encanta no solo leer libros en primera persona, me parece que te ofrecen como una intimidad, como que el autor, el protagonista, el personaje te estuviera hablando a ti, te estuviera contando a ti la historia. Esa sensación me parece muy hipnótica, entonces me gusta mucho escribirla y me gusta mucho leerla. Ballenas y Jaguar están en tercera persona, pues porque tampoco va a escribir todo en primera persona, porque hay otros, porque no todos los libros además funcionan en primera persona, cada libro pide su propio narrador, pero en el último, en El cielo está vacío, que claro, es una ampliación de Cómo maté a mi padre y que también es autoficción, por supuesto que volví a la primera persona. Yo siento que El cielo está vacío es más autoficción, es decir, coge ese suceso de la vida real, ese viaje a Londres y esa relación tan asimétrica y tan perturbadora con ese inglés, pero me doy muchas licencias ficcionales. En Cómo maté a mi padre yo sí hice mucho esfuerzo por poner la historia tal cual yo me acordaba que había ocurrido. Lo que pasa es que eso es muy pretencioso, decir, ay, sí, yo voy a contar la historia como ocurrió, porque evidentemente nadie puede contar la historia como ocurrió, empezando porque yo tenía 11 años, se me pudieron haber olvidado muchas cosas, pude haber fabulado muchas otras, pude haber rellenado huecos que tenía en la memoria con cosas de mi propia cosecha. Es más, mi propio hermano mayor cuando la leyó me dijo que yo era muy mentirosa, que él se acordaba de otras cosas, pero luego fuimos donde la mamá a confrontar las versiones y la mamá tenía otra versión completamente distinta.
novela. Y eso me llevó a concluir de que la autobiografía no existe. La autobiografía, una novela es un punto de vista. Esta novela es mi punto de vista, con todas las dificultades que pudo tener, el de la edad y el de que la escribí con 28 años de diferencia entre el suceso y entre el momento en el que me senté a escribirla. En los 28 años, por Dios, cuántas cosas pudieron haber cambiado sin yo buscarlo. La mente es así, la mente tiende a archivar algunos recuerdos, a activar otros, a modificar cosas. Y bueno, entonces la autobiografía es como el deseo de hacer autobiografía, pero que de ahí a que eso sea la historia tal cual ocurrió, eso es demasiado pretencioso. Y ya en El cielo está vacío, yo ya no sentía esa presión de tener que contar la historia como había pasado. Ya sabía que eso era imposible, es más, estaba deseosa de meterle ficción porque quería una novela. Pues es más, esa novela es mucho más madura con respecto a Cómo maté a mi padre. La construcción literaria es mucho más compleja, tiene más trama, está más tramada, tiene muchas más complejidades. Pues pero, claro, porque hay otras novelas de por medio, he aprendido muchísimas cosas en el camino y bueno, eso. Pero yo pienso que ojalá uno pudiera escribir algo parecido, cercano a Cómo maté a mi padre. Es decir, podemos ver la evolución y claro, hay una Sara que tiene más caja de herramientas y recursos, pero Cómo maté a mi padre es una ópera prima que abre el camino, o sea, es como la llavecita para entrar a esta casa más construida, con más elementos. La arquitecta tiene más recursos, más de dónde coger, pero Cómo maté a mi padre tiene espontaneidad, inocencia, dulzura, crueldad cuando debe ser. Entonces, Sara, yo pienso que si alguien quiere comprender las claves de lectura de tu obra, tendrá que ser muy generoso el lector para dejarse conmover de Cómo maté a mi padre. Yo digo, para una maestría en literatura y ahora que están de moda en todas partes, y también diplomados en creación literaria, cuando nadie creía en eso antes de 2019, llevamos 28 años más o menos haciendo talleres de creación literaria y solo hace 6 se comenzó a creer que un taller de literatura, Stephanie lo sabe también, Andrés lo sabe también. Llegó la pandemia y como que todos queremos ser escritores y resulta que a las universidades les sonó por un tema también económico, creo yo. Y yo siento que Cómo maté a mi padre tiene tanta de la inocencia, de la naturalidad, de la belleza, que me disculparán los asesores de grado de cualquier universidad, pero alguien que obvie la primera novela de Sara no comprendió absolutamente nada, porque de lo que estamos hablando es de que esta novela es fundacional. Entonces, no le pidamos a Cómo maté a mi padre que tenga los recursos literarios de Vargas Llosa o de Juan Gabriel Vázquez, sino de lo que Sara tenía que contar ahí. Tengo a Sergio y a otra compañera que le quieren hacer preguntas. Me dicen que ya el tiempo se agotó, ¿cierto? Entonces vamos con las preguntas y una despedida con la lectura de los textos. Sergio, nos toca en breve porque ya vamos a completar, pero entra aquí al plano con el micrófono. Adelante, Sergio. Mira acá. Muchas gracias. Gracias. Un gusto estar aquí contigo porque en la lista gigantesca que tengo de lectura para alimentar el espíritu de escritor, el cual no poseía, yo soy arquitecto y lo más que escribía era contratos de obra. Entonces, pero hay una cosa que me sonó ahora muy bonito y lo voy a conectar contigo, y es el tema de las gallinas. He escrito sobre las gallinas porque en mi casa habían gallinas, solo que las gallinas mías las podía ordeñar también. Entonces, ese tema de la ficción es muy encantador. Yo pues, no puedo decir ni siquiera que voy en la E de escritor, pero me he puesto en la tarea de escribir todos los días, cualquier parrafito, cualquier cosa. Y tengo algunas que se extienden un poco más. Pero hoy, lo decías ahora, hay una moda, un boom de que todo el mundo quiere ser escritor, o queremos.
Pero hay una cosa que se me plantea a mí y es cómo me hago a conocer, ¿cierto? Obviamente si no escribo no, pues, y si no me leen menos. ¿Qué piensas del sistema de las editoriales por concurso? Dicen, se abre esta convocatoria, mande un cuento o un relato de 2000 palabras y tienen la posibilidad de que te publiquemos, pero si no ganas, pagas la publicación. ¿Qué piensas de eso? Con respecto a los concursos, es que no se puede generalizar porque todos son diferentes. Hay concursos que todo el mundo sabe que están amarrados, hay concursos que todo el mundo sabe que los organiza la editorial para dárselo ya a alguien que ellos saben a quién se lo van a dar, pero hay concursos que sí son honestos. Yo creo que hay que saber elegir bien, hay que saber buscar bien, hay que mirar a dónde mandar los concursos. Yo de entrada jamás publicaría nada con una editorial que me pidiera plata o con un concurso que me pidiera plata. O sea, uno mismo tiene también que tener astucia para identificar cuáles son los que valen la pena y los que no. Pero los que valen la pena, a mí me parece una forma muy noble de darse a conocer, por lo que dijiste, porque es que hay mucha gente publicando ahora, los editores no tienen tiempo de leer todo lo que todos estamos escribiendo, entonces que lo lean a uno es muy difícil, sobre todo cuando uno no tiene nombre, cuando uno no es nadie. Un editor como, ¿por qué va a leer tu manuscrito y nunca has hecho nada, si nunca nada? Entonces y además porque tiene otros 300 manuscritos en su escritorio, entonces ellos no pueden leer todo, leen lo que viene muy recomendado o lo que ha sido finalista en otros concursos o alguien que le recomendó una persona en cuyo criterio ellos confían, pero lograr que lo lean a uno es supremamente difícil. Entonces un concurso de los honestos es una buena forma de ganar visibilidad. Bueno, yo realmente no tengo una pregunta, yo lo que quiero es como contarte mi experiencia con el libro de cómo maté a mi padre, y que cuando saliste tú ahorita yo me identifiqué por lo del tema del viaje. Y es que yo no he sido una lectora así súper wow como muchos de acá, pero porque he sido más bien muy nerda. Entonces los libros son muy técnicos y todo. Cuando ese libro llegó, yo lo vi y yo siento como tan visual, llegó así verdecito, tranquilito, y yo como, ay, y entonces este libro me lo voy a leer, pues. Entonces yo lo vi y yo decía, esto parece como hecho por Freud, una cosa así, una libretica de esas de las notas. Sí. Entonces yo lo recibí, sí, llegó a mi vida, bueno, y me fui a un viaje corto, que yo dije, yo me voy a hallar este libro como para salir de eso rapidito, porque me van a preguntar, ¿ya te leíste el libro? Y yo, bueno, ¿cuántas páginas tiene? ¿Esto dividido cuántos días? Me vino, salgo de eso, todo súper así, científico. Y me voy yo en un vuelo de 6 de la mañana y yo digo, ay, no tengo como sueño, bueno, voy a salir de estas páginas de una vez. Ay, Sara, yo te lo juro que me bajé de ese avión con los ojos así. O sea, ese libro desde el principio como me llevó al centro de las sombras, las capas, muchas cosas, tienes razón, los libros lo leen a uno. Y yo no veía la hora de llegar al hotel, de que dijeran, bueno, descansemos esto, para yo seguir con el libro. Y eso me llevó a leerme el Donde cantan las ballenas. Entonces, y obviamente, entonces eso fue maravilloso, porque yo dije, ya no tengo que estar, o sea, no es solo lo técnico y las cosas que siempre estudio, o sea, esto como que de verdad me hizo agarrar un amor más, una cosa distinta y desestructura, porque vas a la fantasía, porque no tengo que estar pensando en una fórmula, en nada, simplemente es ir más allá. Entonces es como que muy rico, escribes real, y lo digo real porque se siente real, no importa dónde estemos, si estamos en Parrucas, si llegamos por allá al mar y lo vimos de frente al final y nada. Y cuando respondiste el Instagram de que yo te pregunté, vení, iba a firmar libros, es que sí, llévalos todos, y yo, y esta mujer es real. Entonces, de verdad, mil gracias, porque me desestructuró full y como que dije, bueno, no tengo que ser tan nerda, también me puedo sumergir en otros mundos. Entonces, mil gracias. No, gracias a vos. Bravo. ¿Cuál es tu nombre? Natalie. Gracias, Natalie, por celebrar la obra de Sara desde un avión hasta el Camino Real aquí en Medellín. Entonces, para que sea mágico el encuentro de hoy, más de lo que ya pasó,
y gracias, Sara. Vamos a hacer un relato de todos tus inicios, como si fuera un Listo. solo texto. Listo. Voy a leer cortico, solamente Sí. un parrafito porque estamos corticos de tiempo. Me han disparado muchas veces, pero nunca me muero. Me despierto cada vez que la bala va a impactarme. Me pregunto qué pasará el día que no me despierte. Tal vez muera de verdad, tal vez no. Las cosas que no pueden saberse por adelantado. Yo, por ejemplo, no sabía que iban a matar a mi padre. Ningún niño cree que algo así pueda pasar, pero pasa. Todavía me cuesta creer que apenas 35 gramos de acero y 1 gramo de pólvora hayan podido acabar con una familia. Doy fe de ello, acabaron con la mía. El polvo estaba quieto a lo largo del camino, quietos los pies descalzos de Candelaria, como renacuajos confinados en la estrechez de una pecera, quietas las ballenas que custodiaban la casa y que nunca habrían de cantar, quieta el agua del estanque en el que iban a pasar tantas cosas. No es que fuera verano y el viento no soplara, lo que pasaba era que hacía mucho tiempo que nadie recorría el camino hacia Parruca, pero no era una quietud de las que indican calma, sino de las que anuncian que algo está a punto de ocurrir, y lo estaba. Amanece y es domingo, quizá jueves, da igual. De ahora en adelante los días empezarán a acumularse sin medida, lo cual no significa nada, porque si algo tiene este lugar es que los días son insoportablemente parecidos unos a otros. Nadie conoce el orden de los meses del año, nadie sabe el día exacto de su nacimiento, nadie recuerda con precisión la última vez que cayó agua del cielo. De hecho, cuando Lila pregunte, ¿hace cuánto que no llueve?, los nativos le responderán, desde el último rugido del jaguar. Así entenderá que en un lugar donde el tiempo se mide con sucesos, la última vez de la lluvia puede ser el más extraordinario de todos, a no ser que huele el manglar y un cardumen de peces blancos sea arrastrado por las olas. Recibo el mensaje justo cuando he dejado de esperarlo. Dice, tal vez me recuerde, deseo verla, llego en 2 días. Hace años no tengo noticias de él. Ignoro si sigue viviendo en Inglaterra, si aún es profesor universitario, si todavía usa sombreros aterciopelados de copa alta, si carga dentro del bolsillo secreto de su abrigo un pañuelo con las iniciales de su nombre bordadas. Supongo que perdió las pocas pelusas blancuzcas que ondeaban alrededor de su cabeza. Hasta debió haber olvidado los poemas de Lord Byron que recitaba de memoria para llamar la atención. Una vez soñé que había muerto y lo enterré en algún recoveco de mi memoria. En 2 palabras, lo olvidé. No pongas a prueba mi puntería. No permitas que este sea otro intento fallido. Necesito que te mueras de nuevo y asegúrate de que esta vez sea para siempre. Sara Jaramillo Krinker. Un aplauso bien fuerte de amor y de gratitud con Sara y con todos sus personajes. Recuerden que Sara va a firmar y recuerden que este es solo el comienzo de esta maravillosa semana. Hoy con Sara Jaramillo tendremos a Juan Diego Mejía, mañana también tendremos a Juan Kiss, Rock and Roll Forever, my friends, el miércoles. Cómo el rock ayuda a vivir con letras que se quedaron en la memoria. La gran Patricia Nieto, cómo contar historias más allá del Parque Gaitán aquí en Manrique. Con David Betancourt el viernes y también con el gran escritor Alexander Koser. Tengo la alegría de que Alexander estuvo en mis talleres hace más o menos 20 años y hoy, pues esta semana, compartir con él me llenará de alegría. Y cuando yo estaba comenzando Filosofía y Letras, te veía en la UPB y no sé por qué, pero ya quería ser tu amigo, Sara, en la universidad. Gracias a todos y especialmente al Camino Real, a la administración, por creer que esto es posible. Esta ciudad ha cambiado. Ahora hay más autores, más libros, más lecturas. Gracias por venir y mañana los esperamos de nuevo.
Yo soy William Rush y hoy hemos salvado la belleza con Sara Jaramillo Krinker. Un último aplauso y para todos. Más jaguares y ballenas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.